Muy buenas noches a todas las personas que están viendo esta primera charla. eh, Se llama Confróntese, la viene organizando desde hace un mes y el propósito de la charla es más o menos como que distintos filósofos y filósofos nos ayudaran a acercarnos a la obra de muchos autores canónicos en la carrera. Entonces, nuestro primer invitado es el profesor Vicente Raga. Él es un profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme, pues estoy encantado de estar acá. Nada, también darle las gracias al profesor Vicente por acompañarnos en este programa y pues nada, digamos que este programa se ideó para que profesores, digamos, dieran una suerte de conferencias virtuales acerca de la obra de diferentes filósofos. En este caso contamos con el profesor Vicente Raga y digamos una presentación acerca de Michel de Montaigne, de la obra de Michel de Montaigne. Y digamos que mensualmente iremos transmitiendo, como se dieron cuenta en el programa que posteamos, diferentes filósofos a tratar y pues nada, en ese sentido, nuevamente gracias profesor y esperamos que todo nos salga bien. Sí, un poco antes de que comience la charla, bueno, queremos presentarles a todos ustedes al profesor, como decirles más o menos un poco de él. Él hizo un doctorado en la Universidad de Valencia y hizo su pregrado en la Universidad de Valencia también. El profesor ahora está enseñando en la Universidad Nacional de Colombia, ha dictado cursos sobre Platón, sobre Montaigne. Hace poco presentó una conferencia sobre Descartes. Ahora él estuvo haciendo un seminario sobre Michel de Montaigne. Y ya creo que lo que queda por aclarar es que al final de la presentación, nuestros espectadores pueden hacer preguntas a través de Facebook. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por asistir, profesor, y gracias a las personas que nos están viendo. Bueno, tanto a Joseph como a Sergio, bueno, a todos los que están organizando la revista Saga, a la revista Saga, a, digámoslo así, a la Universidad Nacional, pues al Departamento de Filosofía y a los estudiantes, que son los que hacen posible este tipo de eventos. Realmente se puede hacer esto porque pues hay interés y creo que hay mucha dinámica, mucha, digámoslo así, como compromiso por parte de vosotros. Entonces eso es lo que facilita que se pueda hacer esto. Bueno, yo he traído unas diapositivas, creo que se están viendo, me parece que se ven, se comparten. Entonces mi idea es que como se comparten las diapositivas, voy a ir hablando un poco y voy hablando de las diapositivas, vamos siguiendo el hilo de las diapositivas. Lo primero que hay que decir es que Michel de Montaigne, antes de empezar con las diapositivas como tal, es un autor del Renacimiento tardío y su obra es más bien breve, en realidad. Pues yo me he traído aquí unos cuantos textos de él, vamos a utilizar algún texto, pero su obra es breve y se puede resumir, digámoslo así, pues en realidad en un volumen. En la edición de las obras completas en Gallimard cabe en un volumen muy cortico, bueno, papel Biblia igual, pero aquí está lo que escribió Montaigne, que no es realmente tantísimo, son lo que se conoce como ensayos o los ensayos, que es su obra principal, de la que vamos a hablar pues un poquito con cierto detenimiento. También un diario de viaje que en realidad no estaba pensado para publicar, que se descubrió accidentalmente casi 2 siglos después de la muerte de Montaigne y que pues hoy en día está traducido también al español, veremos ahora una edición bastante bonita y en realidad es un texto que es muy interesante en ciertos aspectos, pero no es un texto que esté pensado para su lectura inicialmente. Y aparte de eso, hay apenas unas pocas cartas que se conservan de Montaigne, de las que también hablaremos mínimamente, y un pequeño libro que pertenecía, por decirlo así, a los dominios de Montaigne, y en el que los diferentes propietarios del castillo y la torre de Montaigne pues iban escribiendo como los acontecimientos, digámoslo así, cotidianos importantes que pues antes el padre de Montaigne o su abuelo y después Montaigne iría reseñando y algunas cosas. Pero esto es todo, o sea que realmente se reduce a unos pocos textos. La edición usualmente utilizada de los ensayos
en francés es esta, que es la de los ensayos, se ve aquí. La de Puff, que es la edición pues, más canónica. Esta edición, como se ve, el texto es grueso, no es un texto muy fino, pero igual no deja de ser un libro pues, de reducidas dimensiones. En español uno puede encontrar los ensayos en varias ediciones y también los diarios. En la edición que hay en español de los diarios sería esta, que es una edición bilingüe, por eso quizás un poco más gruesa. El diario de viaje a Italia, porque pues, Montaigne hizo realmente solo un viaje importante en su vida. Entonces es el texto, como si dijéramos, más o menos canónico de los diarios. Después, en cuanto a los ensayos, que es la obra principal, pues yo le tengo mucho cariño a esta edición en 3 volúmenes de cátedra, que son los ensayos 1, 2 y 3. Es una traducción que hoy en día me parece que está superada. No es una gran edición en cierto sentido, porque la traducción, pues hay que respetar todo el trabajo de los traductores siempre, y pues yo mismo he traducido muchas cosas o algunas cosas, y me parece que es importante cuidar eso y pues valorar ese trabajo, pero de todos modos hay que decir que esta traducción no es la mejor que se puede encontrar de Montaigne. La de cátedra tiene problemas, algunos textos están un poquito, digámoslo así, se dejaron de traducir algunas líneas, hay saltos, en fin, no es la mejor. La que yo suelo utilizar siempre con los estudiantes y con los compañeros y demás es esta, que es la de Acantilado, una edición pues, mucho más que, como se ve, he trabajado bastante y que vamos a utilizar hoy también. Es una edición muy bonita y está bastante bien traducida, tiene algunas pequeñas erratas o errores del traductor y hay algunas traducciones que son discutibles porque es un poquito libre en su traducción, pero me parece muy interesante. Y por último, otra más en español, que es esta, que es bilingüe, y esa es la ventaja que tiene. A mí no me gusta tanto esta edición de Galaxia Gutenberg, pero hay que reconocerle que tiene la ventaja de que está en francés y en español al lado, entonces uno puede ir siguiendo el texto francés y el texto español. Eso está bien. Y por último, para terminar así de mostrar algunas traducciones, esta traducción de Donald Frame en inglés, que es la traducción canónica que se utiliza en, en citas en inglés de los ensayos, y Frame era el gran especialista de mediados del siglo XX en Estados Unidos sobre Montaigne. Digamos que esas son como las que usualmente se pueden utilizar, pero realmente la obra pues, es más o menos reducida o limitada. Dicho todo esto, yo creo que ya pues, tenemos una mínima presentación de la textualidad de Montaigne. Como tal, podemos pasar un poco, pienso yo, empezar hablando de su vida. Parece que es interesante empezar por ahí. Montaigne nace pues, el 28 de febrero de 1533 en una zona, hoy en día ya pues, esa división no existe, pero el Perigord podría ser, está cerca de Burdeos, muy cerca, hay muchísimos viñedos por esa zona, es una zona muy agradable del sur de Francia, de la parte, digámoslo así, meridional. Y pues aquí está la imagen de la torre de Montaigne. En realidad la torre se puede visitar, pero el castillo como tal no, porque cambió de propietarios muchas veces y hoy en día es una propiedad privada también. Pero la torre donde Montaigne tenía su biblioteca, donde escribió los ensayos, donde solía pasar más tiempo, sí se puede visitar, pero hay que decir que el interior es bastante decepcionante, no hay nada. Realmente se ha restaurado el estudio de él, las vigas, donde están las inscripciones que él veía todo el tiempo mientras escribía, inscripciones que él hizo poner en latín y griego, de textos de texto empírico, de la Biblia, de diferentes fuentes, pero apenas está eso. La biblioteca de Montaigne se deshizo y no se conserva, o se han encontrado en diferentes lugares libros de la colección de Montaigne con anotaciones suyas a mano, pero no es, digámoslo así, no ha quedado nada o no se ha podido conservar. Entonces, en realidad no tiene mucho interés, pero la visita pues es agradable, supongo, pero no hay mucho más que decir al respecto del lugar. Bueno, como digo, Montaigne nace en el seno de una familia noble, pero una familia de nobles recientes, como veremos en un momento, de comerciantes enriquecidos que se ennoblecieron. Y de alguna forma lo que podríamos destacar en su infancia es algo que él nos cuenta en uno de los ensayos de la formación o la educación de los hijos, y es que Montaigne, al nacer, su padre, que era un soldado principalmente, decidió que tenía que formarse de una manera, digámoslo así, distinta y mucho más cercana a un ideal humanista, erasmiano. Entonces, el padre de Montaigne decidió que tenía que aprender latín desde su nacimiento. Entonces, hay un pasaje que me parece muy curioso y pues que quiero compartirles, en el cual Montaigne cuenta esta experiencia. Entonces, un segundito voy a mirarlo y les digo. Vamos a ver.
En la formación de los hijos, que es el capítulo 25 del libro primero de los ensayos, dice: mi difunto padre, tras hacer todas las indagaciones posibles entre la gente docta y de entendimiento, de una forma de educación esmerada, fue advertido de este inconveniente usual, y le decían que el mucho tiempo que empleábamos en aprender las lenguas que ellos, se refiere a los romanos y griegos, aprendían sin esfuerzo, es el único motivo por el cual no podíamos alcanzar la grandeza de ánimo y de conocimiento de los antiguos griegos y romanos. Yo no creo que este sea el único motivo, hay una cierta ironía, pero bueno. En cualquier caso, el expediente que halló mi padre fue que en plena lactancia, y antes de que la lengua se me empezara a soltar, me dejó al cargo de un alemán que después ha muerto siendo un médico famoso en Francia, del todo ignorante en nuestra lengua y muy bien versado en la latina. Entonces, lo que hacía el padre Montaigne, contrató a un tutor que solo podía hablar con Montaigne en latín, y Montaigne aprendió sus primeras letras en lengua latina. Incluso los padres de Montaigne aprendieron un poco de latín porque no se dirigían a él en otra lengua, y hasta los criados dice que aprendieron palabras porque estaba prohibido hablarle en francés. Entonces, Montaigne aprendió como lengua materna, extrañamente, el latín. Eso se perdería rápidamente, sobre todo, dice él, cuando en 1539 ingresó en un colegio muy avanzado en su tiempo, el Colegio de Guyena, con humanistas también como profesores bastante destacados, pero según nos cuenta Montaigne en este mismo capítulo de los ensayos, en realidad su latín se fue perdiendo, fue pervirtiéndolo, fue empeorándolo al ir a la escuela. Se podría decir que la escuela ya era perjudicial en ese tiempo. Entonces Montaigne recibió una educación, o fue empobreciendo su latín conforme se fue formando en la escuela y después de abandonar, digámoslo así, el ámbito familiar. Con el tiempo, pues Montaigne estaba en una familia de nobleza reciente, entonces tenía que ocupar, claramente estaba designado para ocupar un cargo, por digámoslo así, de tipo administrativo, la nobleza de toga y no de espada. Y entonces con el tiempo estudió Derecho. No tenemos mucha información de sus estudios, sabemos que estuvo en Burdeos, probablemente en la Facultad de Humanidades, y después en Toulouse, que es donde de alguna forma pues había una gran tradición y una facultad de Derecho o de formación de Derecho bastante desarrollada, pero no sabemos mucho de eso. Lo único que sabemos es que hacia 1556 ingresó como consejero en el Parlamento de Burdeos, aunque el cargo de consejero no es como uno podría pensar, una suerte de senador regional o algo así, o un congresista, no sé, no. Era un cargo que en realidad era de tipo judicial. De hecho, Montaigne explica en algunos capítulos de ensayos que tuvo que hacer funciones de juez, incluso algo que le hizo cambiar o pensar al respecto del tratamiento que recibían personas por cuestiones religiosas, porque Montaigne parece ser que tuvo que estar presente en algunos juicios y en algunos procesos de interrogatorios, incluso con torturas probablemente, y a personas que eran acusadas de brujería o de algún tipo de herejía, y pues todo eso le hizo rechazar vivamente ese tipo de procedimientos, como hablaremos un poco más adelante. En 1565 Montaigne se casa, pero parece ser que el matrimonio de Montaigne pues, es inspirado por cualquier cosa menos por amor. Montaigne se casó y tuvo muchísimos hijos, pero todos ellos fallecieron durante el embarazo o en el parto. Solo le sobrevive una hija y moriría poco tiempo después de morir Montaigne. Tampoco es que viviera mucho tiempo más, pero digamos que Montaigne tuvo un matrimonio que parece ser no fue demasiado, pues un matrimonio como una cuestión de social, por decirlo así, pero pues tampoco logró dejar descendencia que mantuviera su nombre, y eso es algo de lo cual también es consciente y que mencionan los ensayos. En 1568 muere su padre y hereda el título de Montaigne y las posesiones. Sobre esto hay un libro que yo voy a mencionar pues, de pasada, pero el libro de Philippe de Sand, una biografía de Montaigne, que es quizá la más completa, es bastante reciente, no la traje acá, pero bueno, de todos modos, es un texto que si uno quiere saber más de la vida de Montaigne, es un texto muy documentado, muy amplio, y creo que está en el original francés y también hay una traducción en inglés. No sé qué fácil o si es fácil encontrarla por medios virtuales, pero si alguno tiene interés, pues yo tengo la edición en inglés, pero igual es más o menos solo en físico. De todos modos, es interesante si uno quiere saber sobre ese contexto. Sea como sea, el caso es que Montaigne hereda la posesión de su padre, pero la hereda de una manera un tanto accidental. Como él nos cuenta en otro ensayo, en realidad el heredero de Montaigne no iba a ser Michel Eyquem de Montaigne, sino que iba a ser su hermano, que era un soldado y era una persona muy destacada, pero que murió en unas condiciones un poco extrañas. Muere, como nos cuenta en uno de los capítulos, por un golpe de una pelota de tenis, jugando un partido de algo parecido al tenis.
le golpea detrás de la oreja a la pelota y había sido un soldado, había estado en varias batallas y sin embargo muere pues pocas horas después de un golpe por digamos, por el efecto de esa pelota. Bien, sea como sea, Montaigne será el heredero del castillo y de las tierras y del título y también de las obligaciones que tienen que ver con el nombre de su familia y que le llevan a ser, por decirlo así, una persona que se dedica al campo de la administración. En la administración, o dedicándose a eso, conocerá o tendrá contacto con la persona que más importancia tendrá en el desarrollo de los ensayos, por decirlo así, o al menos en el inicio de los ensayos, que es Etienne de Lavoisier. Etienne de Lavoisier es el famoso autor de este libro, yo creo que a todos les suena o mucha gente les suena, es el Discurso de la servidumbre voluntaria, que es un texto breve. Algunos han dicho que el autor es Montaigne, pero bueno, eso es una teoría bastante discutida, pero no importa, a nosotros eso no nos interesa. El caso es que a los 18 años Etienne de Lavoisier habría escrito el Discurso sobre la servidumbre voluntaria en el que critica las tiranías y dice que las personas en realidad si están dominadas por un tirano es porque han decidido ceder su voluntad, pero que en realidad podrían enfrentarse, digámoslo así, activamente, y pues es algo, las tesis del texto son interesantes, y el caso es que Montaigne ya había leído el libro de Etienne de Lavoisier antes de conocer a Etienne de Lavoisier, y cuando lo conoce, de alguna manera entabla con él una relación amistosa muy profunda. Se convierte en su gran amigo, el amigo del alma, podríamos decir. Algunos han hipotetizado, por alguna cosa que ahora comentaremos, que en realidad podría haber tenido una suerte de relación casi amorosa, una cierta relación homoerótica, ¿no? Y hay textos al respecto que discuten si estaban realmente, pues Montaigne apenas menciona a su mujer, por no decir que son menciones mínimas, y sobre el matrimonio tiene unas opiniones bastante, pues, por decirlo así, poco no muy positivas, y sin embargo sobre la amistad, y la amistad con Etienne de Lavoisier es hiperbólico, ¿no? Entonces a veces se ha especulado al respecto, pero no tenemos ningún documento que nos permita saber. Lo que sí sabemos es que, porque Montaigne además lo relata en una carta que le escribe a su padre, que sí hemos conservado, sabemos que en 1563, o sea, con 33 años, Etienne de Lavoisier enferma de disentería y poco tiempo después muere. Pero la persona que está asistiéndole y que está a su lado en el lecho de muerte es Montaigne. Montaigne, al que Etienne de Lavoisier le pide que se quede con él y que esté hasta el último momento, y Montaigne le cuenta a su padre todo, digamos, el final de la vida de Etienne de Lavoisier de una manera muy gráfica y muy interesante, porque es como una suerte de santo laico, una suerte de santo estoico, podríamos decir, cuenta la muerte de un sabio, ¿no? Más o menos. Hay un episodio muy interesante en esa, digamos, relación entre ellos y en esa muerte, porque en el momento final, cuando está prácticamente a punto de morir, Etienne de Lavoisier, parece ser que delirando, le dice a Montaigne algo muy interesante, le dice, guárdame un lugar, algo así como cuídame o dame un lugar, dame un lugar. Y le insiste mucho en que le dé un lugar. Y Montaigne en ese momento en la carta dice que no entiende qué le sucede, piensa que Etienne de Lavoisier está alucinando, está ya delirando, y le dice que mientras esté vivo ocupa un lugar en el espacio, por decirlo así, tiene un cuerpo, ¿no? Pero ese lugar que ocupa Etienne de Lavoisier, Montaigne parece ser que luego lo fue interpretando de otro modo. El caso es que Montaigne recibe de Etienne de Lavoisier su biblioteca, amplía con ella mucho la biblioteca que ya tenía, porque los libros de Etienne de Lavoisier le son dados en herencia por el testamento a Montaigne, y Montaigne les da un lugar en su biblioteca, pero además de eso empieza, digámoslo así, a sentir que a lo mejor ese lugar que tiene que darle al amigo es algo importante y que no se reduce a simplemente, por decirlo así, el espacio o el cuerpo, ¿no? Y digámoslo así, que poco a poco se va fructificando hacia una cierta comprensión de una relación con el amigo que requiere de una escritura, que requiere darle un lugar, pero digámoslo así, en el pensamiento, en la historia de las ideas, en el mundo de las letras, en el cual al cual aspiraba Etienne de Lavoisier, que no pudo concretar por su temprana muerte. Como dice Montaigne en un pasaje de sus ensayos, y como he puesto aquí, cuando le preguntan por qué lo quería, o por qué lo quería tanto, dice que no puede decir otra cosa que decir por qué era él, por qué era yo, simplemente porque eran como eran, ¿no? Esa es la explicación. Como decía, poco después de muerto Etienne de Lavoisier, Montaigne se dedica a darle un lugar. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que en realidad publica sus obras, las obras de Etienne de Lavoisier, que se reducen
a unos poemas, a unas cuantas traducciones y al texto de este que hemos comentado del discurso sobre la servidumbre voluntaria. Se dedica a publicarlos en 1571 y además un poco antes había abandonado el Parlamento de Burdeos y, digámoslo así, había empezado a pensar en retirarse de la vida política o de la vida pública. Entonces, eso es lo que sucede tras la muerte del amigo, lo cual es indicio de que esa muerte fue algo significativo. Poco después de abandonar el Parlamento de Burdeos, como digo, edita las pocas obras que tiene Etienne de la Boétie, recoge su legado, le da un lugar y al retirarse decide quedarse en su torre, por decirlo así, y formaliza ese retiro con una inscripción que se ha conservado y pueden ver pues una imagen, una foto distante de esa inscripción, pero también la tenemos aquí, la voy a leer, una inscripción que pone en el gabinete de su estudio en la torre donde se refugia en 1571, cuando contaba con 38 años, y dice lo siguiente. Esto lo deja por escrito, como digo, en la pared, y ahí se ve. En el año de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, en la vigilia de las calendas de marzo, el día de su cumpleaños, Michel de Montaigne, hastiado ya hace tiempo de la esclavitud del palacio y de las tareas públicas, mientras todavía incólume anhela refugiarse en el seno de las doctas vírgenes, donde tranquilo y libre de preocupaciones atravesará finalmente la pequeña parte del trayecto que le resta por recorrer, si los hados así se lo conceden, ha consagrado esta sed y este dulce escondrijo de sus antepasados a su libertad, tranquilidad y ocio. Entonces, Montaigne, que a los 38 años se considera ya cerca de la muerte, cosa que es interesante, pero quizá para su época realmente podría serlo, y en realidad pues le quedarían unos cuantos años de vida, pero solo hasta 1592, por lo tanto 21 años más de vida le quedarían, que son bastantes, pero su muerte, pues a nuestro juicio puede parecer temprana, para la época era más o menos lo usual. Y bueno, en el año 1571 se retira de la vida pública, se dedica a escribir o a pensar en su amigo, y como digo, la muerte de su amigo puede ser importante porque quizá esa sea la que explique que empiece a escribir los ensayos, como una suerte de homenaje al amigo. De hecho, él cuenta en alguno de los ensayos que había pensado en que el ensayo del discurso de la servidumbre voluntaria fuera como el centro de una obra en la cual iba él a escribir una serie de textos como si fueran grotescos, como si fueran decoraciones, que serían los ensayos, los pequeños breves textos que rodearían el ensayo o el texto de su amigo. Lo que sucede es que ese plan que tiene Montaigne quizá inicialmente no lo lleva a cabo y se convierte los ensayos en una suerte de cenotafio, en un lugar en el cual no hay un cadáver, por decirlo así, no hay un muerto, porque al final publica los ensayos sin el ensayo de su amigo, sin el discurso de la servidumbre voluntaria, porque en el correr de esos años, como veremos, la situación político-religiosa era muy compleja y los protestantes, que entonces se conocían en Francia como hugonotes, habían tomado el texto de la Boétie como un texto para criticar al rey. Por lo tanto, de alguna manera se puede decir que los ensayos, o Montaigne es consciente de que el texto de Etienne de la Boétie se vuelve un texto polémico y decide no publicarlo junto con los ensayos finalmente, y poco a poco va desapareciendo los trazos del amigo y el proyecto inicial de honrar su memoria y darle un lugar se va desvaneciendo quizá a la hora de la escritura de los ensayos. Pero el inicio de los ensayos pues quizá tenga ese origen, ese motivo. Sea como sea, Montaigne en un ensayo o en un capítulo muy conocido, La ociosidad, que está en el primer libro, cuenta más o menos cómo es que inicia en realidad a escribir los ensayos. Es un texto muy interesante, es el capítulo 8 del libro primero. Allí Montaigne, refiriéndose al inicio de la escritura de los ensayos, en el que quizás sea el primer ensayo que escribió, no lo sabemos, pero podemos imaginarlo, dice lo siguiente, voy a leerlo. Recientemente me retiré a mi casa, decidido a no hacer otra cosa en la medida de mis fuerzas que pasar descansando y apartado la poca vida que me resta. Se me antojaba que no podía hacerle mayor favor a mi espíritu que dejarlo conversar en completa ociosidad consigo mismo y detenerse y fijarse en sí. Esperaba que a partir de entonces podría lograrlo con más facilidad, pues con el tiempo se habría vuelto más grave y más maduro. Pero veo que al contrario, como un caballo desbocado, se lanza con 100 veces más fuerza a la carrera, por sí mismo de lo que lo hacía por otros. Y me alumbra tantas quimeras y monstruos fantásticos, encabalgados los unos sobre los otros sin orden ni propósito, que para contemplar a mis anchas su insensatez y extrañeza, he empezado a registrarlos, esperando causarle con el tiempo vergüenza a sí mismo. Entonces, lo que dice en este breve ensayo Montaigne, en la segunda parte del texto, tiene apenas una página en realidad, es que al empezar a escribir pensaba en, de alguna manera, consagrarse al retiro ocioso, que es una repetición
de ese famoso, digamos, pues aserto humanista que puede retrotraerse hasta casi la época de los antiguos, a Cicerón y demás, y Horacio, que hablaban del retiro en el campo, dedicarse a cultivar el ocio estudioso, ¿no? Y parecería que sea el proyecto inicial de Montaigne, escribir, leer, pero de una manera un tanto sosegada, y sin embargo, cuando empieza la melancolía de la muerte del amigo, quizá, le lleva a tener una serie de monstruos y fantasmas, a tener una serie de sueños o ensueños muy extraños. Ha habido incluso lecturas psicoanalíticas de los ensayos, por ejemplo, Fausta Garavini, una especialista italiana, lo ha estudiado en un libro muy interesante y de alguna manera digamos que esa lectura psicoanalítica puede extraerse de aquí de otras partes, pero sea como sea, el origen de los ensayos está en esa melancolía que probablemente le produjo la muerte del amigo y el aislamiento en su torre, que le hace abandonar ese inicialmente, pues ese inicial proyecto humanista clásico y tópico de el retiro ocioso, del retiro estudioso, para empezar a escribir una cosa que de alguna manera no tiene un modelo, o los modelos que tiene los desborda la escritura de los ensayos, para hacer una cosa nueva que no se había hecho nunca antes. Así las cosas, en 1580, aquí tenemos esta imagen, pueden verla, es una imagen de una página de los ensayos de la edición municipal de los ensayos, que tienen anotaciones de Montaigne. En 1580, después de como unos 8 o 9 años de escritura, aparece en Burdeos la primera edición de los ensayos. Esta primera edición es un poco más corta, bastante más corta que la definitiva, porque cuenta solo con 2 libros y al final serán 3 los libros que integren los ensayos, por lo tanto empieza siendo mucho más corta, son ensayos más bien breves, en muchos casos están compuestos de notas de otros libros, de referencias, de retazos, de lecturas de Montaigne, de muchas citas. Algunos ensayos son simplemente composiciones de citas de autores, sobre todo latinos y algunos griegos, pero en realidad no es un texto que parezca muy original, no llega a ser digamos, un conjunto, un centón, pero sí tiene ese aire un poco como de un tejido, una colcha de retazos, por decirlo así, de citas. Pero sea como sea, ya empieza a ser algo destacado. Entonces publica el texto y tiene bastante éxito, pero después de publicarlo, poco después, decide viajar en ese diario de viajes que les he comentado que era consignado esto, decide viajar a Italia, en parte porque parece ser que llevaba un encargo político, tenía que hablar con el embajador de Francia en Roma, pero también, y quizá incluso ocupar su lugar, parecía que esa era una aspiración política que Montaigne tenía y que quizá los ensayos obedecen a un intento de hacerse destacar para poder obtener un cargo así. Sea como sea, viaja hacia Italia en parte por eso, en parte porque cuando publica su libro, poco después, la censura romana, digamos, la Inquisición, podríamos decir, llama a su puerta y le pide aclaraciones por algunas de las cosas que se han escrito allí, y en parte también por una cuestión de salud. Montaigne no hace otro viaje largo o ningún viaje así nunca más, pero ese viaje lo hace, y si uno lee los ensayos, perdón, el diario de viajes es muy interesante porque Montaigne se la pasa yendo de un balneario a otro, porque tiene un problema, yo lo he mencionado, pero tanto el padre de Montaigne como Montaigne morirían de cólicos renales. Hoy en día eso tiene solución porque pues, es posible, por medio de tratamientos terapéuticos, destruir las piedras de los riñones y demás, pero en la época en la que Montaigne vivía eso era mortal. Después de varios años de muchos dolores, y Montaigne cuenta cómo va de un balneario a otro para beber las aguas y miccionar con muchísimo dolor, y morirá de eso, morirá de una probablemente de bloqueo de las piedras, que terminaría cuando en 1592 muere, probablemente muera porque la vejiga se le haya reventado por la acumulación de piedras y por la septicemia derivada de ese evento, ¿no? Es lo más probable causa de muerte, igual que lo fue la de su padre. Pero bueno, Montaigne, además de por salud, digámoslo así, y por cuestiones políticas, también viaja porque hay una suerte de quejas, y entonces es interesante el libro, el diario, porque ahí, aunque Montaigne nos cuenta un poco cómo son las preguntas y las observaciones que le hace la censura vaticana, y él escucha y parece ser que atiende, pero la verdad es que no cambia nada. Lo que más le critican es que habla del destino, por decirlo así, y no de la providencia, y se refiere muchas veces a nociones griegas, por decirlo de una forma, que son heréticas para la perspectiva romana o católica, y después también porque critica la oración, y bueno, hay una serie de cosas que le hacen observaciones. En realidad, el libro de los ensayos tardará un tiempo, pero terminará en 1676, terminará el índice de libros prohibidos, y
y será un libro pues, de los que estuvieron mientras existió ese índice, estuvo incluido los ensayos porque pues, se consideraban heréticos, en cierto sentido. Sea como sea, Montaigne viaja y hubiera seguido de viaje más tiempo quizá, si no fuera porque en 1581 le llaman, por decirlo así, o lo reclaman en Burdeos porque ha sido elegido alcalde. En esa época no existían las elecciones como hoy en día, sino que la designación es del rey. Entonces es designado alcalde de Burdeos por el rey y lo será una segunda vez y parece ser que lo hizo bastante bien porque digamos, comentarios al respecto de los historiadores del tiempo son bastante positivos. Entonces tuvo dos mandatos seguidos. Sea como sea, eso no le impide en 1582 hacer una nueva edición de los ensayos y con pequeñas modificaciones, y en 1588, 4 años antes de morir, una tercera y última edición en vida, que no será la definitiva todavía, pero una última edición en vida que añade un tercer libro y muchísimas anotaciones. El texto se agranda muchísimo y esa será la última edición que publique Montaigne en vida. Digo en vida porque después de muerto Montaigne, en los últimos años de su vida, Montaigne conoce a una mujer, Marie de Gournay, que es una mujer mucho más joven que él, una mujer intelectual, digamos, algo poco usual en su época, una mujer de letras que consigue, pese a las dificultades de la sociedad de su tiempo, dedicarse al mundo de las letras. Y Montaigne la conoce y no sabemos tampoco si la relación es simplemente amistosa, si hay algo más. Ha habido hipótesis de todo tipo. Marie de Gournay cuenta su encuentro, su relación, su contacto en un librito interesante que se titula Un paseo con Montaigne, ¿no? Y creo que no se ha traducido al español de todos modos. Pero el caso es que Marie de Gournay se convierte en una suerte de hija adoptiva de Montaigne y toma a su cargo, por encargo del testamento de Montaigne, toma a su cargo la edición póstuma de los ensayos. Y en la edición póstuma de los ensayos será la que Marie de Gournay realice con muchísimo éxito, con muchas ediciones, y también con un prefacio de la propia Marie de Gournay en el cual defiende a Montaigne de las acusaciones de herejía, bueno, en fin, de todas las cosas de las cuales se le empezaba a acusar. El texto no es el único que escribe Marie de Gournay, escribe varios, la verdad es que es una mujer que valdría la pena estudiar, pero sea como sea, la edición que hoy en día manejamos, bueno, hay dos versiones, pero la edición usual parece ser la de Marie de Gournay, que es la edición póstuma de 1592. Entonces sería un poco el resumen del recorrido del texto. Bueno, en 1500, hablando un poquito de influencias, quizá una de las influencias más importantes de la obra de Montaigne, que suele mencionarse siempre, es el escepticismo, ¿cierto? Entonces, de Montaigne se dice que es escéptico, yo tengo mis dudas y las he ido expresando en el curso del tiempo, en varios textos y demás, pero el caso es que sin duda el escepticismo fue una de las cosas, el redescubrimiento del escepticismo fue una influencia importante en el Renacimiento y fue una influencia importante en el pensamiento de Montaigne. En 1562 sería publicado la traducción latina de los esbozos pirrónicos, que es el texto seminal de Sexto Empírico que recoge un poco la tradición escéptica y la resume de una manera muy clara del escepticismo griego. Sexto Empírico en parte fue un compilador tardío de la antigüedad tardía, no sabemos mucho de él, la verdad, pero el caso es que los esbozos pirrónicos recoge las ideas o argumentos principales del escepticismo griego y hasta 1562 esa obra está prácticamente perdida, pero en esa época la traduce Estienne, que era un protestante, y lo interesante es que la traduce, dice, para luchar como una suerte de herramienta contra los dogmáticos. Y en 1569 se traducirá la otra gran obra de Sexto Empírico contra los profesores, pero esta la traduce un católico, Herbet, y curiosamente la introduce como una buena arma contra la herejía protestante. Entonces, digamos que católicos y protestantes iban a utilizar las armas del escepticismo para enfrentarse mutuamente y Montaigne no sería ajeno a esa lucha. Bueno, junto con eso, quizá la otra obra importante que puede mencionarse o las otras obras importantes, hay muchas que influyen en Montaigne, pues estarían las traducciones francesas de las vidas de Plutarco y de las obras morales en una época cercana, un poco después de Amiot en francés. Entonces, digamos que Plutarco, Sexto, Cicerón, hay varios autores que influyen en Montaigne de una manera importante. Pero el escepticismo le hizo mella por un famoso capítulo de sus ensayos, la Apología de Raimundo Sabunte, el capítulo más largo de los ensayos, en el cual se dedica al escepticismo de manera casi monográfica, pero además de eso, porque parece ser que Montaigne llegó a tomárselo tan a pecho la lectura del escepticismo que hasta se forjó una suerte de medalla de la que habla en uno de los
capítulos de los ensayos y hay algún retrato, alguna imagen de él con ese medallón, en el cual había puesto, digamos, la divisa escéptica epejo, o sea, me abstengo, suspendo el juicio. Aunque él dice o lo explica en ese capítulo diciendo que lo que había puesto en la medalla era un lema que decía, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, esa, digamos, influencia se nota en sus textos y sin duda pues tuvo su peso en los ensayos. Después de esto, y ya pues terminando con la parte más como el recorrido biográfico para que conozcan a Montaigne, aquellos que no lo conocen, digámoslo así, pocos episodios hay que estén más cercanos a la muerte en la vida de Montaigne que un accidente que sufrió en 1570 y que explica en uno de los capítulos de los ensayos, en concreto en la ejercitación. Y voy a leer un poquito sobre eso, pero el caso es que Montaigne tuvo un episodio muy violento cercano a la muerte que le hizo reflexionar al respecto bastante y pues él lo cuenta, como digo, con mucha claridad y quisiera compartirles este episodio que sería una especie de anticipo de su muerte. Entonces, vamos a leer un segundito en la ejercitación lo que dice. Un momentico. Bueno, durante nuestros terceros tumultos, se refiere a las luchas o guerras civiles de las que hablaremos ahora, guerras de religión, un día que salí a pasear a una legua de mi casa que está situada en medio de toda la agitación de las guerras civiles de Francia, pensando encontrarme completamente seguro y tan cerca de mi residencia que no necesitaba de mejores pertrechos, había cogido un caballo muy fácil pero no demasiado firme. A la vuelta se me presentó la súbita ocasión de ayudarme de este caballo, bueno, en fin. Entonces uno de mis hombres, grande y fuerte, montado en un poderoso caballo de carga, que se había desbocado por lo demás fresco y vigoroso, para hacerse el osado y adelantar a sus compañeros, lo hizo correr a rienda suelta justo en mi camino, y se abalanzó como un coloso contra el hombrecito y el caballito, y les fulminó con su fuerza y pesadez, enviándonos a ambos al aire. Así pues quedamos el caballo derribado y abatido, muy aturdido, y yo 10 o 12 pasos más allá, muerto, tumbado de espaldas, con la cara llena de magulladuras y arañazos, y la espada destrozada. Bueno, es el único desmayo que he experimentado hasta el momento. Quienes estaban conmigo, tras intentar por todos los medios a su alcance hacerme volver en mí, dándome por muerto, me cogieron en brazos y me llevaron con muchas dificultades a mi casa, que distaba, bueno, en fin. Por el camino, después de darme por muerto más de 2 buenas horas, empecé a moverme y respirar. Era tanta, en efecto, la cantidad de sangre que se me había derramado en el pecho que para descargarlo la naturaleza se vio forzada a resucitar sus fuerzas. Me alzaron sobre los pies y entonces arrojé un buen cubo de borbotones de sangre pura, y muchas veces a lo largo del camino tuve que hacer lo mismo. De este modo empecé a recobrar un poco de vida, pero fue poco a poco y en un transcurso de tiempo tan dilatado que mis primeros sentimientos estaban mucho más cerca de la muerte que de la vida. Bueno, en fin, ahí va contando cómo vuelven las funciones del alma. Es muy interesante lo que sigue, el pasaje siguiente, y les invito a leerlo si en algún momento tienen interés. El caso es que Montaigne cuenta cómo, de alguna manera, estuvo muy cerca de la muerte. Hay un episodio, hay un elemento ahí gracioso. Montaigne era un hombre bastante, no muy alto, bastante bajito, y él juega con ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces cuenta que era como un hombrecito encima de un caballito y se le abalanzó un coloso, ¿no? Y el caso es que cayó, se dio un golpe brutal, perdió la conciencia y estuvo como muerto, y bueno, pues va contando ese episodio. Junto con ese episodio, el siguiente ya sería el de la agonía y la muerte. Montaigne, como digo, aquejado como estaba de cálculos renales, llegó un momento en que eso probablemente le provocó una septicemia y murió pues después de delirar unos días. Curiosamente dice algo interesante sin poder hablar, una cosa llamativa, porque en un ensayo, creo que en este mismo de la ejercitación, él dice que la peor muerte posible que se le ocurre es una en la cual no se pudiera hablar, ¿no? Y perdiendo la facultad del habla para poder expresarse. Y eso es lo que le sucedió a él. Parece que los últimos días de vida, por un edema en la garganta, una esquinancia, no podía hablar y murió en un mutismo total. Un final terrible para una criatura de palabra. Pero parece ser que al final no mostró temor a la muerte, como respondiendo a una frase de su ensayo sobre el miedo. De nada tengo más miedo que del miedo. Bueno, eso sería un poco como el contexto, la biografía de Montaigne, que yo creo que es interesante conocerla porque su obra está muy pegada a su vida. Entonces creo que es importante que se conozca esto. Y ahora voy a hablar un poco del contexto antes de centrarme en algunas de las ideas más importantes de Montaigne, y pues no me voy a extender mucho más, tampoco quiero aburrirles demasiado. Pero digamos que en la época de Montaigne uno de los elementos quizá más significativos es la enorme beligerancia y la inseguridad que recorría ese tiempo, ¿no? Era una época
que estaba atravesada por la violencia. Durante la segunda mitad del siglo XVI, en la que Montaigne vivió, hubo nada menos que 8 guerras consideradas de religión, se podría decir civiles, en Francia y en muchísimas otras partes de Europa. Montaigne no llegó a ver la última porque muere en 1592, por lo tanto hubo guerras incluso después de su muerte, y durante toda su vida, se podría decir, estuvo presente la guerra entre hugonotes y católicos, que fomentaron ese sentimiento de fragilidad, de contingencia de la sociedad francesa y europea en general. El origen de la guerra pues es conocido, todos ustedes saben del conflicto que hubo en la Europa, digámoslo así, renacentista, cuando Lutero rompe con la unidad de la Iglesia porque pues, es insoportable la corrupción que existía en lo que hoy llamamos Iglesia Católica, y pues era necesario decir algo al respecto, ¿no? Y Lutero, primero como un movimiento que se queja por cuestiones relativas a las bulas, la venta de, por decirlo así, de licencias o de perdones de los pecados por medio de dinero y cosas de ese estilo, y se va haciendo más amplia la diferencia, y Lutero va cobrando fuerza también porque se suma a movimientos políticos que tratan de independizarse de los poderes de los reyes de España y, en fin, Europa empieza a configurarse nacionalmente y surgen una serie de conflictos en los cuales Lutero tiene quien le apoya, pero también quien se le opone, ¿no? Y en Francia, concretamente, la Universidad de París en 1521 condena las tesis de Lutero, y eso, unido a la influencia de Calvino, que fue pues, uno de los que surgió al calor de estos movimientos de ruptura con la Iglesia católica, Calvino influyó desde Suiza grandemente en la formación de una suerte, digamos así, de organización de los protestantes franceses que serían conocidos como hugonotes. Él les dio como una estructura política a estos. Entonces, las diferencias religiosas, pero también políticas, y el apoyo extranjero para intentar como quebrar la unidad de Francia, dieron lugar a una serie de conflictos de difícil resolución. Quizá lo más importante de esa época en términos políticos sea el hecho de que, por decirlo así, hay un conflicto sucesorio muy fuerte. El rey de Francia en tiempos de Montaigne, uno de los que, digamos así, coincidió en los últimos años de Montaigne, fue Enrique III. Enrique III era católico, pero no tenía hijos y además tampoco parece que tuviera ninguna vocación de tenerlos. Y resulta que por cuestiones, digámoslo así, por carambolas sucesorias, el heredero de Enrique III, si moría sin hijos, como así fue, era Enrique IV, Enrique de Navarra. Y Enrique de Navarra era protestante, era hugonote. Curiosamente, Montaigne era amigo de Enrique de Navarra, pese a ser católico y convencido, según parece, y Enrique de Navarra era rechazado por al menos una liga de grandes nobles, los Guisa y otros, que apoyaban, y digamos que eso fomentaba todavía más el conflicto. Es conocida la frase esta famosa de, que no sabemos si dijo Enrique IV o no, pero cuando Enrique de Navarra, el rey de Navarra, se convierte en Enrique IV, se convierte porque se convierte políticamente al catolicismo. Y la famosa frase es la de París bien vale una misa, ¿no? O sea, esa frase que no sabemos si realmente dijo o no Enrique IV, pero la idea es que tras conseguir para poder ser rey, como lo fue finalmente, tuvo que convertirse al catolicismo, siguiendo las propuestas del grupo al que parecía pertenecer Montaigne, que eran promonárquicos y que defendían la tolerancia, pero que entendían que hacía falta ese tipo de movimientos, porque lo que había en Francia era una crueldad enorme. En la época en la que Montaigne vivió, se dio la famosa matanza de San Bartolomé, y que tuvo que ver pues, con un conflicto que empezó entre los nobles. Parece ser que yendo a la boda de una de las hermanas de Enrique III, los nobles protestantes fueron fruto, se les hizo una encerrona y varios fueron asesinados, y lo que en principio era una lucha entre nobles se extendió luego al pueblo y bueno, la cosa se desmandó, y aunque los muertos quizá en esa noche no fueron tantos como pensando en las matanzas que puede haber en la época contemporánea, pero fueron muchísimos. Y pues fue terrible, ¿no? Y además parece ser que incluso con la complicidad de la Iglesia Católica, que llegó a hacer medallones desde Roma celebrando la muerte, el asesinato de los protestantes como un acto de cristianismo, de catolicismo, de fe. Entonces, eso fue bastante polémico y hubo varias situaciones de ese tipo. La paz entre los franceses no llegaría hasta el Edicto de Nantes de 1598, que Montaigne no llegaría a ver, cuando Enrique IV, ya rey de los franceses, convertido al catolicismo, proclama la libertad de culto.
Hay que decir que esta paz fue muy breve porque Enrique IV fue asesinado por un monje fanático, pero y después siguieron otras guerras, pero eso pues ya no nos importa para lo que estamos viendo, ¿cierto? Bueno, este era un factor claramente de desequilibrio, de inestabilidad, de fragilidad. Otro factor, digamos, de inestabilidad o de movimiento o de, por decirlo así, de contingencia en la sociedad francesa era probablemente el hecho de que durante el siglo XV-XVI hubo una transformación de la sociedad en cierto sentido. La sociedad medieval era una sociedad bastante quieta, bastante inalterable, bastante homogénea. Las clases sociales, los campesinos, los nobles, los pertenecientes al tercer estamento, los de la iglesia, no se movían. No había forma de que un campesino llegara nunca a ser un noble o algo así. Sin embargo, en el siglo XV-XVI, entre el XV y el XVI, hubo una mayor movilidad por la expansión económica, quizá por la propia inestabilidad política, con la crítica y a la vez defensa de la monarquía. El caso es que hay una cierta permeabilidad y hay cambios sociales acelerados. Un ejemplo de esto es el de Montaigne. Montaigne, su familia, como dije antes, procede de un entorno de carácter comercial. El bisabuelo de Montaigne había sido vendedor de pescado en Salazón, muy exitoso y consiguió mucho dinero. Y con ese dinero compró un título nobiliario, el título de Montaigne, cosa que en esa época se podía, después, antes de eso era imposible y unos cuantas décadas después también era muy difícil. Eso, sin embargo, era bastante usual. Los burgueses, podríamos decir, o protoburgueses enriquecidos, podían conseguir títulos nobiliarios y pasadas unas cuantas generaciones obtener privilegios fiscales y sociales como nobleza de toga, como nobleza administrativa. Mientras que los nobles de espada, los nobles tradicionales, mucho más empobrecidos, pues a veces tenían que ceder y casarse con las mujeres o con los hombres de la nobleza de toga, por decirlo así, la nobleza reciente, y eso generaba una movilidad social, un éxito social que unido pues, al comercio floreciente o al hecho de que la realeza necesitaba para poderse apoyar frente a los embates de la nobleza resistente, necesitaba ampliar su plantilla administrativa y hacía muchos cargos de ese tipo, y Montaigne podríamos decir que se sumó a eso, estaba en esa corriente del burgués gentilhombre, como la obra de Molière, digamos que estaba en ese ascenso social, que es otro factor de inestabilidad. Un tercer factor de inestabilidad, pues considero yo que se puede destacar, sería lo que tiene que ver con el encuentro de América y con muchos otros viajes, ¿no? El Renacimiento es la época de los grandes viajes y si bien es claro que Colón, Magallanes, Elcano viajaron a muchos lugares por cuestiones económicas para conseguir quedarse con las materias primas de otros continentes o para comerciar en condiciones beneficiosas para ellos, buscando nuevas rutas comerciales, pero también había una curiosidad por conocer nuevos territorios y por adentrarse en lo desconocido. Uno piensa, digámoslo así, que durante mucho tiempo se consideró que América no existía, no había, porque ninguno de los antiguos, ni Plinio el Viejo, ni Aristóteles, de hecho para Aristóteles, en la zona tórrida, que sería la que ocupamos nosotros, no podía haber vida. Entonces, digamos que las fuentes clásicas no habían hablado nunca de esto y de repente eso fue algo increíble. De hecho, resultó un choque cultural enorme el hecho de que la tradición recibida resultara pues fallida o al menos muy débil, ¿no? Lo que la Biblia decía al respecto del mundo nuevo era nada. Lo que los antiguos comentaban tampoco. Entonces, de repente aparecen tradiciones y culturas muy distintas y distantes y que rompen con los saberes heredados. Y todo eso, digámoslo así, que de alguna forma fomenta esa fragilidad, esa debilidad, esa sensación de movimiento, de cambio, ¿no? De algo que no es estable y sólido como había sido la tradición recibida, pasada en la Edad Media y que venía de la antigüedad. Pero quizá el evento más interesante y que Montaigne ahí tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? De todos, normalmente se señala como el Renacimiento, como la época en que eso sucede, sería el gran descubrimiento o el gran evento, no el de señalar que tras los límites del espacio conocido hay algo que antes no conocíamos, sino señalar un nuevo espacio, un territorio novedoso que no había sido pensado o pensable hasta entonces, ¿no? Se suele señalar el libro de Burckhardt, el famoso libro este de la cultura del Renacimiento en Italia, como el libro que origina la idea de que pues el sujeto moderno tiene sus orígenes precisamente en el Renacimiento europeo.
Esto es discutible, obviamente, se puede, pues se tendría que matizar mucho, pero sin duda, en esa época de confrontaciones, de tensiones, de derrumbes, de comunidades religiosas, familiares y políticas, el individuo empieza a concebirse más allá de esas comunidades y se convence de que fuera de esos terrenos ancestrales quedan amplios espacios por conquistar. El mismo europeo renacentista que se mataba unos a otros en el territorio, digamos, propio, se adentraba en el océano para descubrir nuevas rutas también, pero a la vez fue conquistando un nuevo terreno de interioridad, por decirlo así, cosa que antes no se había visto. Y aquí Montaigne tiene un papel importante que desempeñar. Entonces, podemos decir que aquí empieza, perdón, creo que lo he dejado de compartir, lo están viendo. Aquí empieza, como si dijéramos, o aquí está presente uno de los aspectos en los que Montaigne, o la obra de Montaigne, los ensayos, puede tener mucho que decir. En concreto, a lo que me refiero es a que la obra de Montaigne, de alguna manera, es un hito en esa nueva literatura que centra su atención en la inexplorada interioridad del sujeto. Hay un texto que lo tienen aquí, pero lo puedo leer, bueno, lo puedo leer directamente de acá, en que Montaigne dice lo siguiente, el último textico de las diapositivas, dice: vi un día en Bar-le-Duc que le presentaban al rey Francisco II para honrar la memoria del rey René de Sicilia un retrato que había hecho de sí mismo. ¿Por qué no es tan bien lícito para cualquiera pintarse con la pluma como él se pintaba con el lápiz? Entonces podemos decir que en Montaigne vemos una suerte de exploración, un proyecto de pintarse a sí mismo. Entonces esa búsqueda del yo, podríamos decir, parecería que la inaugura, o que al menos Montaigne es un hito en esa búsqueda. Claro que había obras anteriores como, pues yo qué sé, La vida de Benvenuto Cellini o, digámoslo así, la de Cardano. Hay varios autobiografías, podríamos decir, que de alguna forma podrían tener ese aspecto, pero la de Montaigne es una obra especial y de alguna manera supera y es distinta de esos intentos autobiográficos, como ahora diremos. Auerbach, en su famoso texto Mimesis, comenta que los ensayos de Montaigne pueden ser vistos como un intento pionero de describir la condición humana en la literatura occidental mediante el examen del yo. Auerbach reconoce que la escritura de Montaigne es caprichosa, es desordenada, es inconexa, pero eso estaría de acuerdo, según el autor famoso de Mimesis, ¿no? Estaría de acuerdo con un método experimental. Lo que Montaigne estaría haciendo sería seguir los movimientos de su vida y rastrear cómo va cambiando continuamente su identidad. La empresa de Montaigne, según Auerbach, sería una empresa epistemológica, ¿no? Sería de lo que tratarías de conocerse a uno mismo para poder conocer mejor la condición humana. Esa es una tesis, la tesis epistemológica, que lee los ensayos como el origen de esa búsqueda del yo, por decirlo así, en clave experimental. Hay otras formas de leerlo, por ejemplo, aquí menciono la perspectiva ontológica. En lugar de leerlo desde una perspectiva epistemológica, podemos decir que el proyecto de pintarse a uno mismo que caracteriza los ensayos emerge de una obra que tiene un trasfondo heraclíteo, ¿no? De Heráclito, leído de esa perspectiva de movilidad, ¿no? La idea de que el mundo está en constante cambio y movimiento y el yo también, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en un ensayo o en un capítulo de los ensayos que se titula El arrepentirse, que está en el libro tercero, el ensayo o capítulo número 2. Voy a leer un segundito lo que dice aquí Montaigne, que me parece significativo al respecto. Dice: los demás forman al hombre, yo lo refiero, y presento a uno muy mal formado, a uno particular muy mal formado. Los trazos de mi pintura no son infieles aunque cambien y varíen. El mundo no es más que un perpetuo vaivén. La constancia misma no es otra cosa que un movimiento más lánguido. No puedo fijar mi objeto. Lo atrapo en este momento tal y como es en el instante en que me ocupo de él. No pinto el ser, pinto el tránsito. Bueno, esa idea, digámoslo así, de movilidad constante sería propia también del yo, que estaría ligado a ese flujo general de la naturaleza en la que, como en el río de Heráclito, nunca podemos ser el mismo dos veces. Entonces, esa sería una idea que Montaigne de alguna forma podría haber explotado en los ensayos. Sin embargo, hay que decir que esta lectura filosóficamente sugerente, sin duda, pues mostrando como que los ensayos son o tienen que ver con ese origen del sujeto moderno, entraría en conflicto con las declaraciones del propio Montaigne. Montaigne dice en algún momento, y es bastante explícito en varios capítulos de los ensayos, diciendo: yo no soy filósofo. Entonces, entender los ensayos como una suerte de propuesta epistémica y los propios ensayos, el género que él acuñó, por decirlo así, el género que modernamente él acuñó, intencionalmente se distancia de la filosofía, tal y como se entendía en su época y quizá también en nuestros días,
Por lo tanto, es difícil ligarle a Montaigne esos enunciados universales de condición humana o naturaleza humana, porque Montaigne se centra en las excepciones, en los casos particulares. Es cierto que su yo siempre está presente, pero es el yo de un ser humano particular viviendo una vida singular, cuyos pensamientos pues quedan registrados en los ensayos. Además, de alguna manera, esas interpretaciones no casan bien con la supuesta influencia escéptica de los ensayos de Montaigne. Si Montaigne redescubre el escepticismo, si le da tanta importancia, parecería que no es posible que sea el origen de una concepción fuerte de la subjetividad moderna, ¿no? Sería algo extraño. Claro que puede decirse que Montaigne alega ignorancia al respecto del conocimiento del mundo externo para mejor conocer el conocimiento, para mejor conocerse a sí mismo, ¿no? Que sería el único conocimiento en el que estaría interesado. Pero yo creo que esto tampoco cuadra mucho en realidad. Entonces, pasamos a la siguiente y, digámoslo así, vamos avanzando un poco más. Yo creo que lo que es claro es que la obra de Montaigne no se presenta como un tratado, no tiene la sistematicidad de este tipo de textos y tampoco es un comentario de los clásicos. Asimismo, los ensayos no se meten en disputas escolásticas sobre temas teológicos y no recurren a un diálogo al estilo platónico, o sea, no es ninguno de estos los modelos que él utiliza. Quizá lo que más le influyó, lo había mencionado antes, sea Plutarco y ese estilo de las obras morales del autor latino, en donde éste reflexiona sobre diversos temas pero sin apenas estructura ni rigidez formal alguna, ¿no? Sin embargo, bueno, autor griego, perdón. Sin embargo, en el caso de Montaigne, la meta de todos los textos en realidad siempre es el estudio de sí mismo. La perspectiva personal lo impregna todo. Pero no podríamos decir tampoco que es un texto biográfico o autobiográfico, como comentaba antes el de Cellini o el de Cardano, ni siquiera un texto de introspección ejemplarizante como las Confesiones, que sin duda son un modelo para él, el texto de Agustín de Hipona, del obispo de Hipona. En realidad, si uno va, y me parece que eso es útil, al término ensayo, a la etimología de ensayo, quizá ahí pueda encontrar varias claves de qué es lo que está haciendo Montaigne. De hecho, el vocablo francés essai deriva del latino exagium, que primariamente tenía el significado de pesada, peso o acción de pesar, aunque luego en las lenguas romances cambió a gusto, degustación, gustar. En el francés del siglo XVI, exagium o essai es el sinónimo o es sinónimo de prueba, tentativa, ejercicio, experiencia. Essayer quiere decir tantear, investigar, examinar, experimentar. Y s'essayer es algo así como lo contrario a todo lo que tenga que ver con la resolución o certeza. Podemos verlo en el mismo ensayo que he mencionado antes o capítulo de El arrepentimiento. Dice algo que me parece muy interesante al respecto y que creo que puede resumir esta idea. Cuando dice, si mi alma pudiera sentarse no haría ensayos, me mantendría firme, pero está siempre aprendiendo y poniéndose a prueba. Entonces, digamos que la obra de Montaigne está llena de intentos, de ensayos, de juicios, de reflexiones, que al final quedan en suspenso, que nunca son la última palabra, que siempre están relacionados con el conocimiento de sí, pero no terminan en una conclusión. Por lo tanto, ahí podría verse la influencia del escepticismo quizá, pero también el hecho de que no es la obra de un filósofo profesional que nos esté dando, digamos así, un sistema o algo por el estilo, o un tratado de la subjetividad. Eso sería algo contrario a lo que Montaigne propone. Por último, y para ir cerrando pues, mi charla, porque creo que si no será muy extensa y creo que ya he abusado mucho de su paciencia, solo voy a mencionar lo que me parece que es otro de los aspectos más importantes de los ensayos, junto con el escepticismo, que ya lo hemos ido intercalando, o la cuestión de la subjetividad, que también tiene su importancia, pero que me parece muy atractivo y es la manera en que Montaigne aborda la formación de sus lectores o del ser humano. Creo que ese es un aspecto que guarda mucha actualidad todavía y que tiene mucho peso en, por decirlo así, la lectura de Montaigne. Entonces yo diría que los ensayos, aparte de la discusión sobre la identidad, que sin duda puede ser alternativa a las identidades fuertes, porque es una identidad escéptica a lo mejor, y el escepticismo que tiene un peso, aunque yo discuta que sea un escéptico ortodoxo, o más bien que sea escéptico en realidad, pero digámoslo así, junto con esos aspectos, el otro aspecto que podría destacar de los ensayos sería la concepción que tiene Montaigne de la formación del ser humano, de la educación, que creo que es un aspecto que todavía tiene mucho peso y que todavía del que todavía se puede sacar mucho jugo, ¿no? Entonces, podemos decir que Montaigne tiene una concepción muy curiosa, muy interesante de, por decirlo así, la formación del ser humano. Más allá de la cuestión del escepticismo, que sin duda tuvo mucha importancia, como decía Popkin, en la revolución científica moderna, en la emergencia de la nueva ciencia y la filosofía, también más allá de que
Montaigne fuera el primero en elaborar una obra ensayística moderna, el que dio inicio al género, o al problema de la subjetividad. Me gustaría destacar este aspecto de la formación. Y yo creo que aquí hay como dos polos, dos aspectos importantes que creo que vale la pena destacar. Uno es la importancia que Montaigne da a tener verdadera posesión de lo que se aprende, es decir, que el conocimiento no se base en la autoridad de otros, sino que se logre un aprendizaje personalizado. Montaigne, de hecho, será uno de los que empieza a cuestionar el valor de las citas. De hecho, las citas de Montaigne son muy interesantes porque él cita muchísimos autores, pero muchas veces rompe con la autoridad de la cita, la pervierte, la cambia, lo cita mal, por decirlo así, o se inventa citas incluso, porque pretende, creo que, tomar lo que le interesa de los autores, pero hacerlo suyo, no quedar simplemente en una repetición de la autoridad. Y el otro aspecto importante de esta concepción de la formación del ser humano sería el aspecto del hábito, de la costumbre. Montaigne es hábil mostrando en los ensayos cuán arraigados están nuestras creencias y convicciones hasta el punto de conformar prejuicios. Y será uno de los primeros en la modernidad en sugerir la necesidad de descentrarse, de salir de la zona de tranquilidad. Y para ello, un aspecto muy importante de los ensayos es la noción de conversación, como apertura hacia el otro. Bueno, eso sería un poco como aquello con lo que quisiera ir cerrando esto. Entonces, en cuanto a lo primero, aquí tengo una cita que me parece muy bonita, la voy a leer, la pueden ver en la diapositiva, pero igual la leo. Las abejas liban aquí y allá las flores, pero después elaboran la miel que es suya por completo. No es ya ni tomillo ni mejorana. De igual modo, transformará y fundirá los elementos tomados de otros para hacer una obra completamente suya, a saber, su juicio. Su educación, su esfuerzo y estudio no tiene otro propósito que formarlo, que formar el juicio. Esa es la idea que Montaigne transmite de la formación del sujeto, ¿no? Del estudiante, de lo que sea. El caso es que para Montaigne, lo primero es que cuando uno aprende algo, tiene que relacionar lo aprendido con su vida. No es simplemente una cuestión de aprender palabras y demás o de repetir como un loro, sino que se trata de integrar el sentido de esas palabras y el profesor o el maestro, quien esté con el estudiante, con la persona que está aprendiendo, debe atender a las evidencias de que ese aprendizaje se aplica a sus vidas más que quede en la memoria. El auténtico espejo del aprendido es la conducta en la propia vida. Y de ahí la metáfora famosa de las abejas que hacen miel con el polen de las flores, ¿no? Se trata de tomar de otros los saberes, pero para volverlos propios. Entonces, de alguna forma, el conocimiento para Montaigne es transformativo, lo transforma uno, se convierte en algo interno e influye en nuestra manera de percibir el mundo. Es como si dijéramos algo así como el saber qué, saber cómo de Ryle, ¿no? No se trata de, para aprender a nadar, no se trata de leer un libro de natación. Si uno no se pone a nadar es imposible, o a ir en bicicleta, ¿no? No está sabiendo, por mucho que diga que sepa cómo, no sabe qué, ¿cierto? Ese sería el punto. Entonces, se trata de poner en práctica eso. Ese sería un primer aspecto. Hay algo interesante en esto y es que Montaigne, aunque está formado en la tradición clásica y ha leído muchísimo y las citas prácticamente son un tejido, está llena los ensayos de citas de autores latinos y griegos y, bueno, contemporáneos suyos también. Sin embargo, Montaigne dice desconfiar de la enseñanza libresca y propone más bien no conectarse completamente con los libros, no ser tan dependiente de la lectura. Claro que eso probablemente está conectado con su crítica a una educación guiada por la autoridad, ¿no? Entonces, digamos que Montaigne propone una educación que sea mucho más moderada en la lectura, que no evite al estudiante tener relaciones con otros, que debe ser quizá el centro de esa propuesta educativa, de esa propuesta formativa. Claro que Montaigne puede que en algunos casos sea inconsistente, pero eso es habitual en los ensayos. De hecho, Montaigne dice varias veces que él no teme caer en contradicciones. Por ejemplo, en el ensayo Las tres relaciones, uno de los capítulos más interesantes de los ensayos, Montaigne, las tres relaciones a las que se refiere son la amistad, la relación de pareja, por decirlo así, y la lectura. Y según él, la que gana a todas es la lectura, porque las otras pueden agotarse o pueden debilitarse, pero la lectura nunca. Entonces, digamos que hay una cierta oscilación. Lo importante quizá no sea tanto el medio como el modo, por decirlo así. No es que haya una defensa o una crítica de la lectura o de los libros en general, sino que de lo que se trata es de que la lectura sirva, como todo, para una enseñanza personalizada, viva. El otro aspecto importante, y con este ya digo que voy a ir cerrando, es el del descentramiento. Entonces, Montaigne propone, además de esa enseñanza personalizada, un descentramiento cultural y personal. Si el egocentrismo es lo que caracteriza, por decirlo así, a los seres humanos que desde nuestro propio punto de vista lo vemos todo y no atendemos a la manera de ver el mundo de otras personas, el descentramiento remite a esa capacidad de distanciarnos de nuestros ombligos y ver las cosas desde el punto de vista del otro. La idea es tomar distancia crítica de nuestras creencias,
personales y culturales y no pensar que son las mejores o que son las únicas o que son las naturales. Se trata de que no se vuelvan prejuicios o de utilizar los prejuicios de una manera positiva, podríamos decir. Porque los prejuicios, Montaigne ahí es bastante, casi digamos, gadameriano, son necesarios para formar el juicio. No se puede vivir sin costumbres, pero se trata de no encarcelarse con ellas, ¿no? De no quedarse encerrado. Aquí la imagen de los caníbales, porque Montaigne utiliza varios ensayos, pues los caníbales, los carruajes o coches, en los cuales reflexiona sobre el mundo nuevo, sobre el mundo recién encontrado, recién, pues, con el que se ha chocado inmediatamente con América. Reflexiona en varios capítulos de los ensayos, mostrando cómo en realidad lo que hacen los caníbales no es malo de por sí, o porque sí es verdad que existen, porque era una cosa que se había convertido en bastante popular, ¿no? El hecho de que había personas que comían a otras personas y eso parecía que justificaba todas las barbaridades que se cometieron en América. Montaigne reflexiona y dice, en realidad, los bárbaros somos nosotros, porque nosotros quemamos gente viva por ninguna razón, mientras que esta gente, si es verdad que se come a otras personas, se come a los guerreros, a los que ha vencido, como una suerte de tributo, en fin, es algo que está como sistema cultural, ¿no? Entonces Montaigne defiende al otro, a los indígenas, como igualmente válidos en sus costumbres y nada negativas porque sean distintas de las nuestras, tratando de sacarnos de la comodidad de nuestras costumbres y de creer que lo nuestro es lo mejor. Entonces, aquí una cita que me parece interesante y digamos que la estrategia de Montaigne pasa por dos aspectos principales para poderse descentrar. Un primer aspecto es el viajar. Entonces, Montaigne no ha viajado mucho, pero invita a que la gente viaje, no en el sentido turístico este de conocer superficialmente una cosa o no tener contacto real con las cosas que uno conoce en otros lugares, sino estableciendo conversaciones con otras personas, familiarizándose con las costumbres y conductas de otra gente, afinando el juicio mediante el intercambio de opiniones de otras culturas, de otros pensamientos. Entonces, Montaigne entiende que esa es una cosa que nos puede ayudar bastante para podernos, de alguna forma, descentrar, para poder abrir nuestro juicio, conocer otras maneras de mirar al mundo, ver el mundo de otro modo, porque eso es lo que nos permitirá ampliar nuestro juicio y flexibilizarlo, no volverlo algo prejuicioso, algo agarrotado, algo que se vuelva, digámoslo así, una cárcel, ¿no? Que no nos permita ver más que con una suerte de anteojeras. Y en segundo lugar, el otro aspecto que me parece muy importante para desarrollar esta versatilidad intelectual es el intercambio y la conexión con los otros por medio de la conversación y ojalá conversaciones en las cuales la gente no esté de acuerdo. La idea es que conversar permite descentrarnos de alguna forma y facilita salir de la zona de tranquilidad, de la zona de confort, de las creencias familiares y los prejuicios arraigados. Muchos de los rasgos de la buena conversación que Montaigne defiende en varios ensayos, pero especialmente en La conversación, son la atención, el tacto, la sensibilidad, la apertura, la disponibilidad ante el otro, pero se puede resumir todo en la idea de la capacidad de escuchar realmente la voz del otro. Son las conversaciones genuinas, conversaciones en las cuales se escucha al otro, se le permite hablar en el sentido de que se le deja ser y se le escucha en su autenticidad, pueden ser transformadoras. Y en ese sentido, pues tendrían un papel importante en la formación del sujeto, del ser humano. Entonces, podríamos decir que sería el segundo aspecto. Ya para concluir, y con esto cierro mi intervención y pues creo que doy paso a cualquier pregunta que ustedes tengan. No he mirado las preguntas que hay, pero ahora que terminemos, pues creo que hay un espacio para eso. Lo que podría decirse es que Montaigne en los ensayos y en la conversación que los ensayos proponen, aunque sea una conversación virtual, claramente se opone al deseo que a veces, por desgracia, impera en las conversaciones, que es el de ganar a cualquier precio utilizando recursos retóricos, ¿no? Entonces, al estilo de la crítica de Sócrates a los sofistas, Montaigne propone que nunca hay que utilizar o que no hay que utilizar la retórica para vencer al otro a cualquier precio, sino que de lo que se trata en la conversación es de buscar conjuntamente la verdad y aceptarla se encuentre en la mano en que se encuentre, proceda de uno mismo o de aquel con quien conversa. La causa de la verdad ha de ser común a todos los participantes. Esto podría llevarnos a pensar que Montaigne es un dogmático porque habla de la verdad y, bueno, si estamos diciendo que era escéptico, que le interesaba el escepticismo, ¿cómo así que va a decir que la verdad es lo más importante de la conversación? Hay que decir que, bueno, Montaigne se puede encontrar de nuevo un cierto equilibrio y ver que no hay incoherencia en su propuesta, aunque quizá no sea plenamente coherente o plenamente no evite del todo la contradicción. Lo que dice Montaigne en realidad es que la búsqueda de la verdad debe ser un rasgo necesario de la conversación,
pero, y pues de los ensayos en general, pero siempre que dicha verdad sea provisional, discutible, siempre que nos permita seguir conversando y argumentando. Y eso es lo que hará que lo aprendido sea algo vivo, algo activo en nuestra conducta y forma de ver las cosas, en nuestra perspectiva sobre el mundo. Si hay una verdad absoluta, para Montaigne está, eso lo dicen varios capítulos de los ensayos, la tiene la divinidad, pero el ser humano no puede alcanzarla. La verdad, digamos, absoluta o completa, al punto de vista del ojo de Dios, no le pertenece al ser humano. Lo que nos pertenece a nosotros es la búsqueda sin término, podríamos decir, en una conversación abierta y descentrada. En eso se resumiría el último aspecto que quería destacar de los ensayos, y es que Montaigne propone los ensayos como una forma de abrirse a los otros, de integrar un conocimiento, de hacerlo propio, de hacerlo vivo, y también de hacerlo cuestionable, abierto a la mejora en la argumentación. De lo que se trata al leer los ensayos es de revisar las propias creencias y convicciones y plantearse así la manera de vivir y de relacionarse con los demás. Los ensayos están abiertos al cuestionamiento y eso es lo que propone Montaigne en su lectura. Yo diría que esos tres elementos pues habría que confrontarlo, ¿cierto? Confróntese, como dice la propuesta de las charlas de la revista Saga, pero habría que confrontarlo esto con los ensayos, pero yo creo que los ensayos, si proponen algo, proponen eso. Volver, digamos, la lectura de los ensayos nos vuelve conversadores activos con, por decirlo así, con Montaigne y con los demás. Y con eso creo que lo podría dejar más o menos. Eso sería un poco como la charla. Bueno, aquí veo una serie de comentarios. No sé si voy directamente respondiéndolos conforme los veo, aunque también los tengo aquí a un ladito. Bueno, creo que los voy a ir respondiendo más o menos conforme aparecen ahí, ¿cierto? Sería como lo lógico. Me dice Valentina, me dice, ¿cuán distinta sería la educación hoy en día si se siguiese ese modelo, bueno, que propones, profe Vicente, para poder adoptarlo y adaptar las condiciones actuales? Lo que pasa es que hay que pensar que, claro, Montaigne decide o escribe una serie de capítulos sobre la educación pensando en una educación personalizada. De hecho, Rousseau siguió mucho de eso en el Emilio. Entonces, las propuestas educativas, si es que son propuestas educativas como tal de Montaigne o las propuestas particulares de Montaigne a algunos amigos sobre la educación de sus hijos, se pueden generalizar un poco más si uno lee el Emilio de Rousseau, que en gran medida sigue la senda de Montaigne, aunque él a veces reniega de eso, pero en realidad sigue muchas de las ideas de Montaigne. Y habría que ver si el modelo rousseauiano se puede aplicar a nuestros días o no. Yo diría que Montaigne tiene digamos, por una parte tiene la ventaja o la gran riqueza de que es una lectura abierta, particularizada, singularizada, pero también tiene el defecto de que es difícil entenderlo como una propuesta general, no tiene una propuesta educativa como un tratado. Quizá el Emilio supla un poco eso, pero es un texto de la formación de los hijos que no permite quizá una fácil generalización. Sin embargo, hay aspectos de eso que yo creo que se podrían aplicar y diría que a lo mejor en algunos sitios se pueden estar aplicando, no lo sé. Uno piensa si hay sitios en los cuales se fomente esa formación activa, esa lectura, por decirlo así, viva, esa integración de los saberes en la conducta y por decirlo así, en la vida de uno, y en la conversación o la apertura a la discusión con el otro, la capacidad de argumentar de maneras abiertas a los demás, de oír. Si eso se fomenta en algún sitio, o si se fomentara, creo que tendría efectos positivos. Lo que sucede es que la educación actual está masificada y es muy difícil aplicar lo que Montaigne dice, sobre todo porque él no lo propone como una teoría que tenga un fácil traslado a una realidad general. Pero algunos aspectos cambiarían y sin duda yo creo que podría ser enriquecedor, al menos en humanidades, fomentar la apertura a la discusión y la integración del saber no como algo muerto, sino como algo que nos atañe a nosotros, que está vivo, que tiene que ver con nuestra conducta. Podría decir eso. Felipe Botero pregunta, otra cosita muy que voy a bajar aquí. Decías que en la obra de Montaigne hay muchas reflexiones acerca del amor, pero sí acerca de la amistad. Bueno, tampoco la sexualidad ocupa un lugar en sus reflexiones, es decir, su ascetismo y su estoicismo y su catolicismo también conllevan el clásico rechazo. No. Hay que decir al respecto varias cosas. Lo primero es que no es que haya muchas reflexiones sobre el amor, quizá eso lo haya dicho mal. Existe un capítulo que es sobre unos versos de Virgilio, por ejemplo, y hay otros, el de las 3 relaciones también, que tratan de la sexualidad directamente. Y sobre el amor se mencionan varios aspectos. Lo que dije, quizá, no sé si lo dije un poco rápido, es que Montaigne no menciona en muchas ocasiones a su mujer y las relaciones de pareja o el matrimonio tiene un concepto bastante pesimista al respecto. Creería que quizá porque su relación fue una relación más bien pues social, simplemente obligatoria o algo así, tiene una concepción un poco
pesimista y negativa del matrimonio, pero incluso dice que fue obligado o algo así, que lo arrastraron y que después, bueno, pues supo cumplir pero con las obligaciones, pero que lo veía como una obligación. Pero en cuanto a las relaciones sexuales o el amor, sí tiene un papel en los ensayos, sí aparece en varios capítulos y creo más bien que frente al rechazo del cuerpo hay una suerte de valoración del cuerpo, una revaloración del cuerpo que es propia del Renacimiento, podríamos decir. Y Montaigne, de hecho, va a hablar mucho del cuerpo y de escuchar al propio cuerpo. Y muchos de los ensayos o de los capítulos de los ensayos giran en torno a reflexiones sobre la corporalidad humana y sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, podríamos decir que eso sería un aspecto más bien contrario a la tradición o al clásico rechazo, como tú bien dices, judio-cristiano al cuerpo y la sexualidad. Pero, bueno, tiene sus mediaciones porque estamos en el Renacimiento y una cultura cristiana de la cual es deudor. Pero yo diría que hay una revalorización del cuerpo y hay varios momentos en los cuales el cuerpo cobra una dignidad propia y le da una importancia muy grande. Se podría decir que la valoración del cuerpo se parece a esa carnalidad que tienen, por ejemplo, Gargantúa y Pantagruel, es decir, los textos que a veces se han hecho como modelo equiparados con los textos en el aspecto literario con los ensayos, ¿no? Pues, digamos que Rabelais de alguna forma podría ser un equivalente literario de Montaigne en los ensayos, pues esa revalorización del cuerpo que uno encuentra en los textos carnales desbordados de Gargantúa y Pantagruel podría estar en los ensayos, más bien. Bueno, muchas gracias a ti, Felipe. Profe Vicente, no conozco mucho la obra de Montaigne, me gustaría saber si el escepticismo es más cercano a la escuela de Pirrón o a la academia escéptica de Arcisilao y Carneades. Es únicamente para tener una pista para leerlo. Bueno, Adriana, yo diría que lo que uno ve en los ensayos es una influencia clarísima del escepticismo pirrónico, del escepticismo de Pirrón. De hecho, la apología de Raimundo Sabunde, que como digo es el capítulo más largo de los ensayos, hace citas explícitas, directas, aunque nunca menciona sexto empírico, curiosamente, pero hace citas explícitas y la parte final es casi, se puede decir que un plagio de los esbozos pirrónicos, de una parte de los esbozos pirrónicos, pero pues en esa época no había derechos de autor y también era bastante usual eso. Entonces, se podría decir que la influencia principal es la de Sexto Empírico y la del escepticismo pirrónico, pero también conoce los escépticos académicos y también hace referencias al probabilismo, podríamos decir, a las referencias, digamos, a la verosimilitud, al criterio de verosimilitud académico y a la integridad, que también es un aspecto que aparece. Ha leído claramente el texto de Cicerón sobre los académicos, entonces, cuestiones académicas lo tiene presente muy claramente. Entonces, ambas influencias están presentes, pero probablemente le atraiga más, sin ser escéptico pirrónico, le atraiga más el escepticismo pirrónico. Te podría decir eso, pero digamos que hay una discusión amplia y hay autores, lo han leído de muchas maneras, porque, por ejemplo, Sexto, Montaigne no suspende el juicio realmente, tampoco es un escepticismo que busque la ataraxia, entonces, en cierto sentido, si hay escepticismo, es un escepticismo sui generis, eso podría decir. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Richard Michel dice, saludos, estimado profesor, excelente presentación, gracias. Solemos catalogar a Descartes como el pensador que inicia el problema de la subjetividad. Sin embargo, parece ser que el precursor de esta problemática es Montaigne, su manera de escribir pensamientos son prueba de ello. Bueno, yo diría que es una cosa tan discutida, ¿cierto? Hay autores que dicen que Descartes tampoco habla de la subjetividad porque el cogito no es el sujeto, por decirlo así, particular, es un sujeto racional, entonces es cualquier sujeto que tenga razón o la razón. Entonces no sería exactamente una subjetividad como la entendemos, la subjetividad psicológica, que a Descartes le interesa en principio poco. Después en las obras morales la cosa cambia. Pero sí se suele decir, lo que pasa es que Montaigne, si es el origen de la subjetividad, es un origen muy raro, porque es una subjetividad que parece que se desdibuja, que desaparece, que no tiene como unos contornos fuertes, no es un sujeto fuerte, sino que está cambiando constantemente y al final uno no sabe qué subjetividad es, qué elementos tiene, ¿no? Porque siempre está cambiando, siempre está mutando y tiene dudas de todo. Pero sí es uno de los primeros que reflexiona sobre eso. Hay quien dice que el que recoge el testimonio de Montaigne y que de alguna forma trata la subjetividad ya como tal, sería Pascal, pero bueno, es una discusión, es muy difícil de decir. Pascal, Locke, bueno, hay varios autores que tratan elementos que podrían estar en ese origen de la subjetividad, pero sin duda es un autor que vale la pena conocer, aunque no, digamos, el tratamiento que tiene del yo sea un tratamiento extraño, pues difícil, desdibujado,
digamos, es difícil encontrar ahí un precedente claro de una teoría de la subjetividad, porque no hay teorías de la subjetividad ni de ningún tipo en los ensayos, pero sí es un interlocutor interesante para comparar con Descartes, con Pascal, con los varios autores que van como trazando esa subjetividad occidental moderna, se podría decir. Miguel, la lectura de Montaigne me recuerda a las reflexiones de Platón en el Fedro respecto al discurso que vale la pena a saber el que se escribe el alma, frente a cómo se podría aplicar, no sería a través de una educación que, aunque masificada, esté determinada por las circunstancias de cada país, región, época. Un saludo. Sí, eso podría ser. Yo creería que lo que está claro es que la escritura del alma de Fedro, eso es una cosa interesante, porque suele decirse que el Fedro es una crítica a la escritura y fíjate que no, que el diálogo del Fedro en realidad es una crítica a determinada transmisión del conocimiento que no necesariamente tiene por qué estar, no importa que esté escrita que hablada, es lo mismo, ¿cierto? En realidad la crítica puede ser para todo. Pero bueno, dejando eso de lado, sí, yo diría que se podría decir que Montaigne, que era un gran lector de Platón también, por cierto, sobre todo de las leyes y de textos que hoy en día no parecen tan importantes, sin embargo, Montaigne le da su importancia. Se podría decir que Montaigne es consciente de eso, del apego a cada una de las regiones, de las circunstancias en las cuales uno vive como importantes, pero uno puede trasladar lo de otras épocas a la suya. Sobre todo Montaigne es un ejemplo de eso, porque Montaigne es un gran lector de los clásicos y es un gran interesado en el mundo, en la América, en el mundo nuevo, por decirlo así, y esas dos alteridades, el mundo nuevo y el mundo antiguo, le sirven o dialoga con ellas y se las apropia. Entonces, sí, hay que ser consciente y ubicarse en la región, en la época en la que uno está, pero al mismo tiempo hay que mirar fuera de uno porque no se quede uno preso de los propios, por decirlo así, hábitos o costumbres y que eso se vuelva una cárcel, ¿no? Entonces, Montaigne se apropia de otras tradiciones, dialoga con ellas, se abre al otro y es una cosa que nosotros podemos aprender de él. Es un diálogo que puede ser fructífero. Diría que Montaigne tiene al menos dos otros, que son la antigüedad, que es uno de sus interlocutores constantes, y el mundo nuevo, por decirlo así, la alteridad en el espacio y en el tiempo, y eso tiene un peso importante en su formación y en la formación que propone a los otros y a sus lectores. Miguel Cabrera me dice, buenas noches, profe, tampoco conozco mucho de Montaigne, pero me ha llamado mucha atención. ¿Con qué texto recomendaría usted empezar con su lectura? Bueno, y con eso es la última pregunta, como me dices el compañero. Yo diría que cualquiera de los ensayos, cualquiera de los capítulos de los ensayos puede servir, pero probablemente si te interesa la filosofía, el ensayo que más filosóficamente hablando puede ser reconocible sea la Apología de Raimundo Sabunde, que es el capítulo segundo, número 12 del libro segundo. Ese sería uno de los más recomendables. De los ensayos de Montaigne, el ensayo, el capítulo número 12 del libro segundo, la Apología de Raimundo Sabunde. Pero si yo tuviera que recomendar uno, porque me parece que es el más completo y el que más refleja el estilo, el pensamiento de Montaigne, el más íntimo, el más cercano, el más vivo, por decirlo así, sería el último de todos. El último capítulo, la experiencia, que es el capítulo número 13 del libro tercero, que es un ensayo en el cual, o un capítulo en el que Montaigne habla de sí mismo, de sus costumbres, de sus miedos, de sus preocupaciones y filosofa al hilo de esas lecturas y de esa interpretación personal. Yo creo que ese es el texto, la experiencia sería el texto que recomendaría de los ensayos. Si te refieres a un texto, digamos, por fuera de los ensayos, como para introducirse al pensamiento de Montaigne, hay varios, pero por desgracia en español realmente no hay ningún texto que yo conozca, digámoslo así, que esté en español. El mejor texto para introducirse en Montaigne está en alemán y hay una traducción al inglés bastante reciente y en francés, que era la que la mayoría de personas leían, que es el libro Montaigne de Hugo Friedrich. Pero ese libro es una especie de introducción a Montaigne muy amplia, es muy bonito, es un libro antiguo ya, pero sigue siendo la mejor introducción general al pensamiento de Montaigne por un autor que no era filósofo, era filólogo, pero que tenía una sensibilidad filosófica interesante. El libro originalmente estaba escrito en alemán, pero se tradujo rápidamente al francés. Es digamos, la versión que la gente suele manejar y no hace tanto se tradujo al inglés. Entonces, yo diría que el libro de Hugo Friedrich, Montaigne como introducción. Sería como la recomendación, aunque sea un libro ya un poquito viejito. Sí, bueno, como dice Sebastián, aprovecho antes de que cerremos, Rousseau ha sido influido. Lo que pasa es que Rousseau, en las Confesiones de un paseante solitario, hace mención a Montaigne y dice que Montaigne se pinta de perfil y lo critica. Bueno, hace una serie de críticas porque quiere reivindicar su propia obra, pero yo creo que muchos elementos. Mira, la noción de buen salvaje que aparece en el discurso sobre la desigualdad, en fin, varias de las ideas del buen salvaje y demás son tomadas
de los ensayos de Montaigne, de los caníbales y demás. Varias de las ideas educativas de Montaigne están en el Emilio. Las confesiones o las ensoñaciones de un paseante solitario son ejercicios de imitación a Montaigne, que claro, intenta reivindicarse y por eso dice que Montaigne se pinta de perfil y que no se pinta como es, sino como le gustaría ser, pero porque él intenta decir que mi obra sí se pinta como, yo sí me pinto como soy, cosa que yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno, en fin, diría que Hume, hay un texto muy divertido de Hume en el que dice que nadie se ha interesado tanto por sí mismo y se ha conocido tan poco como Rousseau, pero bueno, dejando de lado las polémicas, el caso es que sí, Rousseau era un gran lector de Montaigne, un lector muy cuidadoso y le influyó bastante, bastante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Saga por haberme invitado y a todos vosotros por todas las preguntas y por todo el interés que habéis mostrado durante esta charla. Espero que no haya sido muy pesada, que no les haya sido muy aburrida, porque pues he tratado de poner con las diapositivas un poquito de, por decirlo así, de variedad, pero pues no sé hasta qué punto haya sido un poquito premioso. Espero no haberles aburrido mucho y que les haya gustado conocer. Aquellos que ya conocían a Montaigne, pues volver un poco sobre el autor, y los que no conocían su obra y su pensamiento, pues ojalá hayan encontrado al menos algunas líneas que quizá les sean de interés. Hay muchas más, pero pues estas son las que se me ocurre que podría compartirlas. Pues muchas gracias a todos, no sé qué más tenga que decir o hacer. Muchísimas gracias y muchas gracias sobre todo pues a Saga y a todos los que han estado presentes y han tenido interés en esta charla. Muchas gracias de verdad.